Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en el Evangelio Bíblico, en un domingo más, mientras continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y pues vamos a comenzar rápidamente. Permítanme compartir la pantalla con ustedes. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo y vamos en el capítulo 2. Esta es la última parte del capítulo 2 que vamos a estar viendo y nos encontramos en nuestro especial de Navidad. Estamos viendo cosas referentes al nacimiento de Jesús, que es la Navidad, y la etapa temprana del desarrollo de Jesús. Y todo esto tiene que ver con la Navidad de una manera providencial. Se dio, no fue ninguna cosa planeada, y estamos total y completamente en vivo y estamos muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado durante todos estos estudios hasta hoy. Gracias por formar parte de este grupo de estudio bíblico en línea y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este nuevo episodio de nuestro estudio de Mateo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar en este día y nuestro tema de hoy es Jesús no es nazareo. Jesús no es nazareo. ¿De qué se trata esto? ¿De qué significa para nosotros el hecho de que Jesús no sea nazareo? ¿Qué tiene que ver esto con el dicho común que no quiero mencionar en este momento? Acompáñame, vamos ahora a Mateo capítulo 2. Permítanme compartir con ustedes el título aquí para que no se nos olvide. Jesús no es nazareo. Muy bien. Ahí está, ya lo vemos en pantalla. Jesús no es nazareo. Y vamos a comenzar, si bien les parece. Recuerden, por favor, suscribirse al canal de YouTube. Voy a dejar un link en los comentarios para que ustedes puedan ir hacia el video que se va a subir el domingo por la tarde a YouTube. Este video se va a subir, se va a retransmitir a través de YouTube para que se puedan suscribir a ese canal que tenemos en YouTube del mismo nombre, el Evangelio Bíblico. Bienvenidos a todos en Facebook y bienvenidos a aquellos que estén viendo esto desde YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a ocultar esto por un momento y vamos a leer el Evangelio de Mateo en la parte del capítulo 2, el versículo 19, que es donde nos toca leer. Y dice así, vamos a orar antes para leer la palabra de Dios. Dios mío, gracias por tu palabra. Te agradecemos este tiempo para poder aprender acerca de tu mensaje de salvación para nuestra vida. Espíritu Santo, te reconocemos como el único y verdadero maestro de la palabra. Sabemos que solamente a través de tu luz y por tu gracia podemos aprender la Biblia y vivirla. Te imploro que cada una de las personas que estén viendo este video puedan aprender correctamente y aplicar correctamente a su vida todo lo que aprendieron, yo mismo incluido, porque mientras leo esto y expongo esto, yo también soy impactado por los beneficios de tu palabra que nos lleva a la salvación por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Espíritu Santo. Pues muy bien, vamos a comenzar. Ahora sí, Mateo capítulo 2, versículo 19. Recuerda que puedes estar escuchando esto o viendo esto, puedes hacer apuntes o verlo una vez más y apuntarlo. Solo escucharlo, voy a tratar de hacerlo muy específico, solo con el audio. Mateo capítulo 2, versículo 19 dice, pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció. Ahora, muy bien, voy a cortar aquí rápidamente la lectura y quiero retomar en donde nos quedamos la última vez, en el último pasaje del capítulo 2 de Mateo, versículos 19 al 23. Vamos a retomar en la etapa de la vida de la familia del Mesías como extranjeros en Egipto, debido a la persecución de Herodes
el Grande, el rey de Judea, quien buscaba matar al verdadero rey de los judíos que había sido anunciado. Ahora Herodes ha muerto, aquí en el versículo 19, de una dolorosa enfermedad, y José, el padre adoptivo de Jesús, es avisado por un ángel en sueños para que inicien su viaje de regreso a Israel. La familia del Mesías iba a regresar a Israel y lo vemos como aquí en primer lugar, como Herodes ha muerto por fin, aquel que estaba persiguiendo a el rey verdadero, el Mesías prometido, Jesucristo, Dios mismo. Un ángel se le aparece de nuevo en sueños a José mientras vivían en Egipto y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. El niño no iba, Jesús no iba a crecer en la tierra de Egipto, sino que él tenía un ministerio que realizar en toda la tierra de Israel, y ahora que había muerto Herodes, podían regresar. Y dice así: y levantándose José, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao, quien era uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea que se encontraba al norte. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira, parece ser que José está expresando alguna clase de interés en estar en Judea, en donde se encontraba la santa ciudad de Jerusalén, pero él tuvo miedo de ir allá. Es muy probable que él tenía la habilidad para poder sustentar a su familia en Jerusalén debido a los regalos que habían recibido de los sabios que habían venido del oriente para adorar a Jesús. Y pensando que Jesús sería el rey de los judíos, seguramente José pensó que sería una buena idea que el rey de los judíos creciera en la santa ciudad de Jerusalén, la capital religiosa de los judíos, y sería este el lugar ideal para el desarrollo personal del Mesías. Y probablemente estaba suponiendo José que algunos de los hijos más pacíficos de Herodes reinarían en lugar de su padre en vez de Arquelao. En la historia se contempla que se había pensado en uno de los hijos más calmados, con un carácter más educado, y no se quedó Arquelao, que era igual que su padre, que reinó de una manera terrible y terminó entregando en manos de los romanos totalmente la dirección del gobierno de la zona de Judea. Recordemos que Judea se encuentra al sur y Galilea está al norte. Todos son parte de Israel, solamente son provincias que tenían diferentes tetrarcas, diferentes personas que estaban al frente del gobierno. Entonces aquí José estaba pensando de una manera, vamos a decirlo, muy normal, muy terrenal, pensando que Jesús debía de crecer en Jerusalén, la capital religiosa de los judíos. Y de esta manera continuamos con nuestra lectura y dice que que Dios le advirtió a José y le dirigió en sueños que tenía que ir a Galilea, tenía que irse a Galilea. Ahora tenemos que recordar que podemos leer en Lucas que tanto María, Miriam, la madre de Jesús, es el nombre adecuado, es Miriam, la madre de Jesús el Mesías, y José, el padre adoptivo del Mesías, eran de Galilea y vivían en Nazaret. Entonces Dios, por Dios, a través de la intervención de Dios, Él le dijo: no, el lugar adecuado para el crecimiento del Mesías no es Judea y Jerusalén, sino que es Galilea. Entonces dice que llegaron, cuando llegó vivió en una ciudad llamada Nazaret. Regresaron a la casa a la ciudad, a pequeño pueblo de donde ellos eran originarios, tanto José, el padre adoptivo de Jesús, como María, para que se cumpliera, dice,
Mateo el apóstol lo que fue dicho por medio de los profetas. Él, o sea, el Mesías, será llamado Nazareno. Nazareno, muy importante esa palabra. Entonces, el trono de Herodes fue tomado por el hijo más sanguinario de Herodes, Arquelao. Y eso llevó al temor de José y últimamente en un sueño Dios le dice, no es necesario que estés en Jerusalén, regresa a Nazaret, regresa a Galilea porque ese es el lugar en donde crecerá el Mesías. Ahora, Mateo nos dice que esto se sucedió para que se cumpliera un dicho por medio de los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Ahora, la particularidad en este versículo 23, que marca el final del capítulo 2 de Mateo, es que no encontramos una referencia directa a una palabra profética específica del Antiguo Testamento. Y rápidamente los detractores del Nuevo Testamento nos acusan a nosotros y dicen que esto, el hecho de que aquí en el 23 no encontremos una referencia directa en el Antiguo Testamento, o sea, no hay una profecía que diga que el Mesías será llamado Nazareno. Los detractores, vamos a llamarlos los enemigos de la palabra de Dios, vamos a llamarlos así, los críticos es más adecuado, de la palabra de Dios, dicen, miren, ahí está, esta es la falsedad de los evangelios, esto es una prueba clarísima. Rápidamente apuntan a el capítulo 2, versículo 23 de Mateo como un error en los evangelios. Muy bien, ahora, para continuar hasta nuestro objetivo de hoy, debemos de abordar antes que nada esta controversia. ¿A poco esto es un error o no es un error por parte del apóstol Mateo en el versículo 23? Muy bien. Ok, a ver qué tenemos que decir acerca de esto. Es muy importante, primero que nada, que señalemos la construcción de la frase en el verso 23, ya que no hace referencia a una profecía en específico, sino a una serie de profecías y profetas. La frase dice, por medio de los profetas fue dicho. No está haciendo referencia a una profecía en específico, sino a un dicho, a un decir común entre diferentes profetas. De pura entrada, esto ya nos tiene que llevar a abordar este tema desde una perspectiva diferente. No podríamos ir a un pasaje en donde esto específicamente se va a encontrar, y es muy claro por la manera en que se establece la construcción de la frase. Por medio de los profetas en plural y dicho en vez de escrito. Eso es muy importante. Abordemos algunas perspectivas que se tienen a lo largo de la historia y los estudiosos han tomado este pasaje y lo han estudiado y han llegado a ciertas ideas. Ahora, una de las ideas es que este título nazareno se refiere a la consagración de Jesús, que él estaba consagrado a Dios. Y toma el voto de número 6, versículo 13. Vamos a aquel pasaje, Números, capítulo 6, lo estamos viendo en pantalla, versículo 13. Dice así, esta es la ley del nazareo. Ojo, nazareo, no nazareno. Muy bien. Cuando se hayan cumplido los días de su nazareato, él llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión. Muy bien. Aquí en número 6, si tú quieres estudiarlo más a profundidad, vas a encontrar la idea de el nazareato. El nazareato era un estilo de voto que tenía muchísimos detalles que cumplir. Entre ellos no podías tomar vino,
no podías estar cerca o tocar ningún cadáver, nada que estuviera muerto, y no podías cortarte el cabello hasta cumplir tu voto del nazareato. Ese es el nazareo. Ahora, esta es una de las ideas de las cuales toman algunos estudiosos para hablar acerca del versículo 23 del capítulo 2 de Mateo, el nazareo. Este es el voto del nazareo. Y lo que dicen los estudiosos es que, como vimos anteriormente, el voto del nazareo se cumple de una manera excesiva, excedente en Jesucristo, como estuvimos viendo en diferentes palabras proféticas anteriormente en nuestro estudio aquí en Mateo, y que Jesús es el cumplimiento superior del nazareo. Y déjenme les voy a decir una cosa, que es innegable que Jesús es la persona más consagrada que existió sobre la faz de la tierra. Él nunca, sin embargo, cumplió los parámetros específicos del nazareo, lo cual hace esta idea de que él será llamado nazareno, además de que no tiene nada que ver con la palabra, pero esta idea del cumplimiento de una consagración de una manera superior en Jesús del nazareo es muy poco confiable, porque Jesús sí tomó vino y sí tocó cadáveres. Entonces es poca confiable la idea de que esta palabra nazareno se refiere de alguna manera a el nazareato. Y les adelanto de una vez, como lo vimos hace rato, Jesús no es nazareo. Muy bien, entonces esta idea queda, creo, descartada, aunque la idea de que Jesús es el mayor cumplimiento del nazareo es adecuada. La idea que Mateo está pensando en el nazareo para hablar acerca de estas profecías del versículo 23 es poco confiable. Otra idea es referente a varios profetas. Eso sí tendría que ver con lo que está hablando de la pluralidad de esta palabra. Y varias profecías, de hecho, tal como lo dice Mateo. En Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué no vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9? Y dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. Esta es la palabra clave aquí. Zacarías está diciendo que el Mesías será humilde. Después de eso podemos ir a Isaías 53:2. Ya tenemos un profeta. Ahora vamos por otro. Isaías 53:2. Isaías 53:2 dice: creció delante de él como renuevo tierno, esta palabra es importante, como raíz de tierra seca, esta es aún más importante, no tiene aspecto hermoso, ni majestad, ni apariencia para que lo deseemos. Zacarías nos dice que Jesús será humilde, que no será majestuoso, que no tendrá una apariencia muy exuberante, deseable, no habrá majestad. Es básicamente la misma idea de Zacarías, que será humilde, este pensamiento del Mesías humilde. Y por último, vámonos a el último profeta que veremos respecto a esta perspectiva de que estamos hablando de la humildad, en el Salmo 22, en el versículo 7. Y dice así, este es un salmo de David, el profeta aquí es David. Versículo 7. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo, el 8, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Esta es otra profecía mesiánica y está mostrando a este Mesías que pareciera ser no tan popular, digamos, una persona que no parece representar esta majestuosidad.
Algunas personas dicen que hay una diferencia demasiado grande entre la idea del Mesías de los judíos y la idea del Mesías en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque sí existen cosas que son interpretadas de una manera más amplia, distinta tal vez, me atrevería a decir que en la idea del judaísmo, definitivamente en el aspecto de su humildad, que es algo que los judíos sumamente toman muchísimo, son sumamente rápidos en señalar que el Mesías tiene que tener este porte gubernamental, y sin embargo aquí vemos en estos versículos que obviamente no, sino que será humilde. Entonces, la idea con esta parte de Mateo, tomando en cuenta esta idea del Mesías, que es un Mesías humilde, es que lo que está diciendo aquí en el 23 es que cuando se habla del Nazareno, se habla de un sinónimo de humilde, comprobando que el Mesías sería humilde. En vez de ir a Jerusalén, la tierra de la majestuosidad, con las grandes obras que había hecho el rey Herodes de construcción en el templo y en los muros de la ciudad, obras arquitectónicas sumamente hermosas y magníficas. En vez de vivir en Jerusalén, Dios mandó a el padre adoptivo de Jesús, José, que se fueran a vivir a Nazaret, que era una ciudad sumamente pequeña en una zona sumamente marginada, como si pensaras en la parte más pobre de cualquier ciudad del mundo comparado con la parte más rica, y Jesús naciendo en la parte más pobre en vez de la parte más rica. Muy bien. Entonces, esto lo podemos ver y lo vamos a ver en Juan, capítulo 1, versículo 46. Vámonos hasta el 46. Podemos acompañarme aquí en pantalla. Juan capítulo 1, versículo 46. Y Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Como haciendo menos a Nazaret por sabiendo que no es un lugar muy importante. Y después en Juan 7, 42. Juan 7, 42. Mira lo que dice. ¿No ha dicho la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David? Lo siento, dije 42, empezó en el 41. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Entonces, esta cuestión nuevamente habla acerca de que en Galilea no se tomaba en cuenta como un lugar que fuera prominente ni proféticamente, ni que tuviera ninguna clase de renombre. Y esto concuerda si tomamos en cuenta esta idea que han propuesto algunos estudiosos de que cuando se habla de que él será llamado Nazareno, se está refiriendo específicamente a que él sea una persona humilde. Jesús como una persona humilde. Muy bien. Vamos a ir a la última forma de abordar este pasaje, que se enfoca en la palabra Nazaret. Esta es la manera en que pienso yo que es la adecuada forma de interpretar lo que está pasando en el versículo 23. Muy bien. La palabra Nazaret, la palabra y sus raíces. Aunque hay un pequeñísimo debate acerca de el significado de la palabra Nazaret, casi es unánime los estudiosos y todos los apuntes académicos al respecto que la raíz Nazaret viene de la palabra del hebreo neser, que es vástago, que también pudiera ser renuevo. A diferencia de Nazareo, que ya dijimos que Jesús no es nazareo, él no es nazareo,
¿Y a qué me refiero y con este énfasis en nazareo? Como lo dije, Jesús tomaba vino, Jesús tocaba muertos, pero Jesús seguramente no tenía el pelo tan largo como lo vemos interpretado en la época del barroco, mientras pintaban a este Jesús con el pelo largo y sus facciones muy estilizadas y muy así casi femeninas. Esta era una forma de tratar de llevar a Jesús a un nivel artístico muy alto de acuerdo a la época específica donde nace el barroco, pero Jesús seguramente tenía el pelo más corto, no lo tenía largo. Y nuevamente Jesús tomaba vino, Jesús no es un nazareo. Y ahorita voy a hablar acerca de qué nos debe de hacer pensar esta idea acerca de que Jesús no es el nazareo, sin embargo, él es nazareno. Muy bien, muy bien. Ok. La palabra necer, que es de donde sale la palabra Nazaret, donde viene la palabra nazareno, que es alguien de Nazaret, es vástago. La palabra nazareo, que vemos que es del voto del nazareo, viene de la palabra nazar, que significa consagrar. Entonces, sabemos que hay una certeza de que la palabra Nazaret viene de necer, que es vástago, y no viene de la palabra nazar, que es consagrar, que es donde viene la palabra nazareo. Jesús no es nazareo. Disculpen el sonido exterior, no sé si se alcanza a escuchar. Voy a continuar. Esta palabra necer, de donde viene Nazaret, es muy importante porque se vincula al Mesías, el rey de los judíos, en la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Vamos hacia allá en un momento. Isaías dice que es el capítulo 11, versículo 1. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor. Esta es una profecía mesiánica acerca de el vástago del tronco de Isaí. Hablar acerca del vástago de Isaí, el necer de Isaí, el Nazaret de Isaí, era hablar acerca del Mesías, hablar acerca del Mesías. Ahora, tendría que ser otro profeta más para que pudiéramos tomarlo en cuenta como el del versículo 23. Y muy bien, vámonos a Jeremías 23, versículo 5. El profeta Jeremías, el versículo 23, el capítulo 23, versículo 5, dice así, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David, David es el hijo de Isaí, un renuevo justo que se puede utilizar también como la palabra necer. No es la palabra necer, es una palabra diferente, pero hace referencia a lo mismo. Yo ahorita voy a explicar acerca de qué hace referencia. Y un renuevo justo, y él, o sea, este renuevo, este vástago, reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada. Esta es otra profecía mesiánica que habla acerca de la raíz, el renuevo, el vástago de Isaí. Aunque aquí habla acerca de David, obviamente desde hablar de Isaí es hablar acerca de la línea genealógica de David también. Muy bien. Ahora, en aquella época, cuando se utilizaba esta palabra necer, por ejemplo, y de igual manera esta palabra de renuevo, que si no me acuerdo es la palabra shakmach, algo así, estas palabras se refieren a un brote de un árbol, pero muy específicamente, en especial la palabra necer, de donde viene Nazaret,
se ve en escritos diferentes que se utiliza para referirse a este evento en particular. Cuando tú cortas un árbol y sacas ese árbol, ¿verdad? Pero de alguna manera quedan ahí raíces y de esa raíz brota un renuevo, un vástago de aquel árbol cortado. Ahora, lo que estaba sucediendo en la época cuando estas profecías se estaban dando, estaban anunciando a que iba a ser de alguna manera cortada la línea del reinado de David. Pero David tenía la promesa de que el Mesías venía de su linaje. Entonces, el linaje de David había sido cortado, este árbol de Isaí había sido cortado por el juicio de Dios. Pero de ese mismo tronco que había sido cortado, nacería, había una esperanza. El mensaje de la esperanza vuelve a ser el centro de la atención en el Evangelio de Mateo. Y esta palabra Nazaret tiene que ver con eso. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que está pasando en el versículo 23 del capítulo 2 de Mateo, haciendo referencia a la raíz. Él es el Nazareno. Él es la raíz de Isaí, que es el Mesías prometido. Ahora, en cierta manera, las tres explicaciones, la de la consagración de Jesús, la de que Jesús es humilde y que tiene que ver con el hecho de que Él es nazareno, y la que Él es el renuevo de Isaí, el renuevo del tronco de Isaí, tienen cierta validez, porque como lo vimos, Jesús es consagrado, Él es humilde y no majestuoso, y es de la descendencia de David, no majestuoso en su aspecto terrenal. Entonces, en cierta manera las tres tienen algo de realidad, pero la adecuada es la que tiene que ver con el significado de la palabra Nazaret, que se refiere específicamente a que Él es la raíz del tronco de Isaí, es el Nezer. Cuando los judíos hablaban de Nezer, se entendía rápidamente. Ahora, una particularidad, además de lo que estoy diciendo, es que sabemos que Jesús, la familia adoptiva de Jesús y su madre Miriam son de Nazaret. En algunos escritos se piensa que algunos descendientes de esa línea de David habían establecidose en esa zona y por eso se le había llamado Nazaret, haciendo aún más importante la idea de que Él es el Nazareno porque Él es de la raíz de Isaí. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo esto se relaciona con nuestra vida? Esto es lo que está pasando. Cuando escuchamos que Jesús es nazareno, tenemos que pensar acerca de esta familia, que lo tenía todo y lo perdió todo por causa de su desobediencia. Una familia que había caído en desgracia, una familia que había caído en la deshonra, una familia que había caído en la pérdida total. Todo lo perdieron, incluido el reino. Entonces tenemos que ponernos a pensar como en nosotros, cuando estamos en un problema, cuando estamos totalmente desolados, perdimos todo y fue nuestra culpa, o no fue nuestra culpa, pero lo perdimos todo. Pero había una promesa de salvación, una promesa que había iniciado desde Génesis, una promesa que fue entregada de generación en generación. Esa promesa es la promesa del Mesías que nos salva de nuestro pecado. Esa promesa es Jesús.
Y esa promesa se vuelve a rectificar, se le da a David y se rectifica en los profetas. Se rectifica en los profetas. Isaías, tengo mi marcador de tiempo, ya marcó el tiempo. Se rectifica en Isaías, se rectifica en Jeremías, que vendrá de David, como se le prometió a David, como se le profetizó a través de Isaías al pueblo y a través de Jeremías a Israel, a todos los judíos, que esa desolación en la cual habían caído no sería total, pero que de hecho esa desolación iba a tener un final feliz. Ese problema en el cual se habían metido, había esperanza para solucionarlo, y esa esperanza es Jesús. Y de las cenizas y del tronco cortado, de tus problemas, de tus dificultades, de la nada en que estás, que te robaron todo, que lo perdiste todo, de ese momento y de esa circunstancia, a través de Jesús, hay esperanza. Y a lo mejor, así como alguien de Nazaret, te pueden ver y te pueden despreciar y te pueden decir, algo bueno podrá salir de esta persona que se equivocó, que se tropezó, que lo perdió todo. ¿Qué de bueno va a salir de esta persona? Pero cuando pensamos en Jesús de Nazaret, pensamos en la esperanza de que de la nada, del fracaso, de una familia que se había destruido, de una persona derrocada, de un país destrozado, puede haber esperanza en Jesús. Y hay esperanza en Jesús para ti también. Y de eso se trata, y toda esa idea engloba esa palabra del versículo 23 que estamos viendo. Que Jesús no es nazareo. Jesús no es este formato de cosas que tienes que hacer, pero Jesús es la esperanza, Él es el nazareno, Él es la esperanza de una vida que había sido destruida, que había sido humillada y que va a ser levantada. Y Jesús, en contra de todos los pronósticos de las personas, ¿de quién habrá, o sea, a poco de algo bueno vendrá de Nazaret? Algo bueno vendrá de este pueblo de nadie, de pobres, destrozados, de esta línea genealógica que había sido juzgada. Algo bueno vendrá de ellos. ¿Acaso vendrá algo bueno? Y Jesús, en contra de todas las apuestas, Él vence. Pero Él no vino a vencer exclusivamente por su propia gloria o por el anuncio de una profecía, pero el anuncio de esta profecía es para ti también. Es para que tú puedas tener esperanza de que cuando Cristo nace en ti, tú también te vuelves nazareno, como así fueron llamados sus seguidores, los nazarenos. Porque aunque bien somos los desechados del mundo, como dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores por su obra. Aquellos que no han conocido a Jesús, escuchen esta palabra. Ustedes son culpables porque han pecado. Su juez es Dios. El veredicto es que ustedes son reos de juicios. La pena por su pecado es la muerte, pero la esperanza de vida está en Jesús. No sé qué tan doloroso ha sido tu caída, pero en Jesús, el Nazareno, hay esperanza para que de la nada brote la vida en tu persona. Jesús no es nazareo, pero eso es una buena noticia para nosotros, porque Jesús es nazareno. No es nazareo, Él es nazareno. Él es la raíz de Isaí, el Mesías prometido. Él, a través de su origen, nos quiere decir, de la nada, de tu dolor, de tu podredumbre, de tus errores, en Cristo, en su obra, en el Evangelio, puede brotar la esperanza. Y de esa raíz de Isaí, ese reino que se había perdido, nació un reino eterno. Tu esperanza también lo es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio más
del Evangelio Bíblico. Les mando un abrazo, Dios los bendiga y nos estamos viendo próximo domingo de nuevo en otro episodio de el Evangelio Bíblico a través de la Biblia, aprendiendo de Dios en este estudio, en este el grupo de estudio bíblico en línea. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto. Jesús es la esperanza de tu vida. Jesús es el Nazareno. Y todos aquellos que lo sigan son nazarenos también. Dios los bendiga. Bye.